¿Podemos empezar? Muchas gracias. Muy buenas tardes. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, tiene el inmenso orgullo de presentar esta tarde el libro Pinochet, Saqueo y Dependencia Económica de nuestro director Hugo Facio. Tenemos también el enorme honor de que lo presenta nuestra querida María Olivia Monkeberg. Una de las más destacadas periodistas y personalidades de nuestro país. Tenemos asimismo el orgullo y el privilegio de que vaya también a presentar el libro nuestro investigador asociado Gabriel Loza, uno de los economistas más importantes de América Latina, ex presidente del Banco Central de Bolivia y ex ministro del presidente Evo Morales. Y tenemos también el inmenso agrado de contar entre quienes nos acompañan en esta sala histórica Salvador Allende, auditorio de Senda, donde Hugo ha querido hacer presencialmente el lanzamiento de este libro. Tenemos con nosotros, en primer lugar, a nuestro querido director Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura y también una de las personalidades más queridas e importantes de nuestro país. Y tenemos también el enorme orgullo de que nos acompañan dos de los dirigentes de trabajadores más importantes del país, que son los dirigentes de la Confederación Bancaria, pero de No Más AFP, Ana Muga y Luis Mesina. Con estas palabras, yo quiero iniciar esta presentación comentando muy brevemente qué es este libro. Este libro es el segundo de una serie de cuatro. El segundo de una serie de cuatro. Y en la cual se recogen las cartas económicas que Hugo Facio escribió semana a semana, sin fallar ninguna, en este caso, las publicadas desde 1975 hasta el año 95, que van a ser, digamos, los 4 tomos de esta serie. Ahora, estas cartas económicas fueron rescatadas porque estaban publicadas y
una sobrina de Hugo. Ella fue la que hizo el trabajo de escaneo y de edición. Y que es una cosa fantástica, porque ha permitido que estas cartas lleguen. Sí, 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 niega. Bueno, bueno, y que ha permitido que lleguen a todo el público. El que ha hecho esto posible también es el alcalde de Recoleta, Daniel Cabo, porque al conocer de este magnífico tesoro, en realidad, que había recuperado Senda, eh, él propuso que la editorial de la Municipalidad de Recoleta publicara estos 4 tomos. Ahora, las cartas económicas van actualmente en más de 2000, que han salido semana a semana, llueve, truene y pase lo que pase. Y son confeccionadas de una manera, con una metodología que es original de Hugo, y que es una metodología muy importante, porque él lo que hace es leer la prensa nacional e internacional diariamente, muy temprano además, y con eso va extractando declaraciones y extractando informes y distintos materiales que son publicados por la prensa diariamente. Y naturalmente hace una selección en base a su lúcida mirada sobre el acontecer fundamentalmente económico del país y del mundo. Pero cada uno de los extractos los copia rigurosamente, los cita rigurosamente, y por lo tanto va creando una verdadera base de datos de noticias de prensa. Esta base de datos la inició en el cuaderno que le facilitó la hija de una persona donde estaba, poco después del golpe, él, digamos, oculto, porque era una de las personas más buscadas, digamos, en el país. Estaba en la lista de las personas más buscadas. Bueno, y por esa razón, cuando a partir de los años 90, Senda empezó a registrar todos estos recortes, digámoslo así, computacionalmente, la base de datos que se generó se llamó, en honor a esta chica, Cuadernos de Información Económica de Prensa. Bueno, los cuadernos han continuado, los ha seguido haciendo Hugo con Senda y de distintas maneras a diario, y por lo tanto es una base de datos riquísima que se registra entonces en esta selección que él hace en esta carta semanal. Y con la carta semanal, él una vez al mes prepara su informe mensual, que tampoco ha fallado ni un mes en todos estos años, y además publica varios libros. De hecho, publica más de un libro al año. Bueno, y faltaba este periodo, que es el periodo de las primeras cartas económicas, que gracias a este trabajo de su nieta, eh, hoy día es posible contar con él. Entonces, yo quiero, con estas palabras, dejar con ustedes a nuestra querida María Olivia Monkever para que haga el primer comentario del libro. Muchas gracias a Senda por la invitación, Manuel. Muchas gracias a Hugo Facio por haberme distinguido para tenerme en este lugar presentando este libro, el libro que ya lo han visto, ¿no es cierto?, en su portada.
Y de verdad quiero agradecer también, y quiero decir como periodista incluso, y como investigadora de trabajo, sigo trabajando en la Universidad de Chile, y creo que una obra como las que nos presentan hoy, como las que nos entrega hoy Hugo Facio, el ex presidente del Banco Central en su momento, y de otros altos cargos políticos en su vida, tiene esta faceta de riguroso investigador, como bien decía Manuel Riesco, de la realidad económica de aquella época tan compleja y tan controversial. El libro Pinochet, Saqueo y Dependencia Económica es una obra que, como explica el mismo autor en la introducción, está basada, ya lo decía Manuel Riesco, en esas cartas económicas que se referían en este caso a lo ocurrido en la economía chilena entre 1983 y 1985. Esto me parece un valor notable, ya por lo que señalamos, pero también por algunas razones que voy a tratar, o apreciaciones mías por lo menos, que voy a tratar de resumir. Sin duda estas cartas, el resumen de estas cartas, las minutas de estas cartas que vemos ahora, nos hablan de un periodo crítico y crucial para la historia reciente de nuestro país. Esto, yo creo, no es solo un pasado que quedó allá, no es ese pasado de los 50 o de los 40 años. Se conmemoran, se recuerdan, sino que es algo que ha dejado su herencia, lamentable herencia muchas veces, para lo que vivimos hoy, para lo que se sufre hoy muchas veces. Es un periodo cuyas huellas las observamos y las sentimos hasta el día de hoy. Más que eso, las reconocemos y las soportamos. Antes de continuar, quisiera recordar esa incansable labor de información. Yo creo que es una labor de información, de recopilación, de interpretación y de análisis. Ya nos contaba algo Manuel Riesco respecto a esto de esa lectura, esa atención a lo que pasa en el día a día desde temprano, ¿no es cierto?, en la mañana, y vamos anotando qué es lo que a uno le llamó la atención. Y esa es esa tarea incansable que nos está mostrando a través de estos escritos Hugo Facio. Pero también creo que lo que tiene es cómo uno ve esa instalación del modelo económico que hoy llamamos neoliberal, en ese tiempo, en los 70 por lo menos, e incluso comienzo de los 80, y siquiera se le daba todavía ese nombre acá. Y es impresionante ver ahora, con los ojos de hoy, estos escritos de hace 40 años, y recordar tanta situación, tanto nombre, porque este libro está lleno de nombres, identificación de personajes. Un asunto que muchas veces yo personalmente le critico a los escritos que pueden ser de sociólogos, pueden ser de economistas, pueden ser de expertos, y que hablan de tendencias, hablan de situaciones, pero no ubican con nombres. Y por formación profesional, en el caso de nosotros los periodistas, para nosotros el quién es absolutamente importante. El quién y el quién van juntos. Entonces, y ahí es que se pueden establecer también las redes, que se pueden establecer grupos de poder, que se pueden establecer grupos de interés, a partir de nombre, apellido con sus dos apellidos. Tengan puesto primero el paterno, el materno, o ahora a lo mejor algunos lo ponen primero el paterno, pero en fin, que estén los dos apellidos son datos para nosotros como periodistas, y aquí también son datos en esta reconstrucción de las cartas de Hugo Facio. Quiero decir eso porque es una diferencia que uno nota en este texto
respecto a muchos textos que puede haber que hablen, o que pueden también, incluso a veces hasta en los propios textos históricos, uno dice, bueno, pero me gustaría saber más. ¿Quién hizo eso? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién tomó esa determinación? Y acá, con estos nombres, uno va recordando, dice, ay, este se me había olvidado, y esta situación, y vas haciendo relaciones. Y eso es muy interesante. Luego, insisto en la tenacidad, o sea, hay un rigor, un método, pero también hay una búsqueda tenaz, ¿no? Para darle vuelta a las mismas cosas. Algunos textos son más difíciles, pero que no somos economistas. Pues son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la deuda externa, que aborda en mucho detalle, porque el año 80 y, el año 82, 83, o sea, el año 82 reventó la economía chilena, año 83 con toda la deuda externa, entonces él aborda, explica muy bien, explica mucho, pero hay que concentrarse harto, y a veces cuesta, porque uno tiene otras cosas, y, y es complejo, pero hay que concentrarse para entender qué pasó con esa deuda externa chilena, cómo se metió el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, lo escribe, incluso también verlo ahora, eso como que a uno le queda más clara la película, ¿no? Eh, yo diría que todo esto nos ayuda a refrescar también nuestra propia memoria. Por esas cosas en la vida y porque en los medios que lograron existir tras el golpe no se podía hablar de política, ni de los avasallados derechos humanos, ni de cultura. Todo eso estaba súper censurado. Curiosamente, en economía nos dieron unos espacios para poder, desde que me tocó trasladarme, trabajar en la Universidad Católica, trasladarme a la revista Ercilla primero, a la revista Hoy después. Bueno, después fui editor y subdirector de la revista Análisis, pero tanto en la revista Ercilla como en Hoy me tocó editar la sección de economía. Entonces, empezar a entender este modelo que se estaba implementando desde su origen. Probablemente eso me dio a la larga un hándicap a favor, una ventaja para poder entender lo que estaba ocurriendo, porque iba a muchos seminarios, trataba de entender, trataba de escuchar. Y así logramos que desde la dictadura, al comienzo con censura previa, después con trataban de imponer autocensura, pero logramos ir escribiendo de economía y preocuparnos de documentarnos, de ir a la fuente. Y entre esas fuentes hay en algún minuto, no lo podría precisar, y a lo mejor ustedes lo pueden precisar más, porque empiezan a hacerse más públicas hacia los medios materiales como este, ¿no? Que fueron de gran valor, como era de gran valor lo que podía hacerse después de la Academia de Humanismo Cristiano, que lo hacía Humberto Vega, por ejemplo, o lo que hacía Aníbal Pinto sin hacer ninguna carta, porque podíamos conversar con él en formas muy reservadas, muy ocultas, mayoría clandestinas, pero casi. Uno se reunía con gente para poder obtener información. Y dentro de esos materiales que nos proveían información, ocupaban un lugar importante, ¿no? Las cartas económicas que nos hacían llegar. Otra, otra cosa que yo pensaba mientras leía, ya cuando había terminado de leer, es que estas cartas económicas nos llegaban en papel, no nos podían llegar de otra manera. Hoy día hay algunos más jóvenes acá para que pueden tratar de imaginar lo que era el mundo en que no había internet, en que no teníamos computadores, veníamos conversando en el auto, cuando veníamos para acá con Roxana, con Manuel y con Miguel Laune. ¿Cómo era? ¿Quién se acuerda de la primera vez que vio un computador? Me acuerdo que la primera vez que vi un computador fue el computador de Bochef de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que era toda una pieza gigante. Todo está pared. Más grande que esto, yo creo, Miguel. Dos metros. Bueno, ¿qué tipo de problema? Eso que significaba, y más encima si se estaba fuera de Chile.
leían algunas cosas por la radio Moscú probablemente, ¿no es cierto? Pero cómo era de difícil comunicarse. Y así todo les llegaban a militantes políticos, nos llegaban a los periodistas, nos arreglaban para que eso ocurriera. Cuando tampoco los teléfonos, o sea, los teléfonos eran, los llamaríamos teléfonos fijos de ahora, y las llamadas de larga distancia eran, pero súper difíciles, pero además habían estado intervenidos los teléfonos, entonces estaba la CNI o la DINA antes detrás, era súper complicado. Bueno, entonces, Creta, máquinas mecánicas, esas que yo digo de repente, a lo mejor los dolores de espalda tienen que ver, o los de cuello tienen que ver con ese excesivo uso de las máquinas mecánicas. Recuerdo que la primera vez que vi un computador más portátil, algo más parecido a un computador de ahora, fue que llegó Fernando Pause, estábamos en la revista Análisis, ha sido como el año 84, por ahí, o sea, justo en estos tiempos, que venía llegando a Estados Unidos, habiendo estado estudiando en Estados Unidos, venía con la novedad del computador. En la época me tocó trabajar a partir del 86 acá en el Paseo Bulli, y nos daban turno a poder usar los computadores, porque entonces el periodista del día usaba el computador, y los que hacíamos para los domingos, yo hacía investigación para los domingos, yo hacía la entrevista los domingos, y el turno no tuvo la madrugada. Y por supuesto que ahí vino, ya me tengo que comprar un computador de alguna manera, pero así era nuestra vida de periodismo y nuestra vida de recurrir a las fuentes. Todo eso me acordaba mientras leía las cartas. Por eso les digo que son muchas las ideas que se me vienen a la cabeza. Pero volviendo a lo concreto, al objeto que es el que nos cuenta Hugo Facio en las cartas, igual nos vamos a encontrar con episodios que uno olvida, con nombres que no están hoy, muchos han muerto, otros no están en primer plano, pero fueron clave. Negociaciones, trajines, hoy día le llamarían cocina, todo tipo de situaciones que no nos quedaban tan claros entonces, pero de que de alguna manera con la información que tú resumes en estas cartas, se contribuye a que se aclaren. Si bien diría que hay gran cantidad de información, porque un verdadero recuento, con la ayuda de tu nieta, según entiendo, Daniela, me parece fantástico. Antes yo voy a decir un solo paréntesis para eso. El trabajo intergeneracional me encanta. Encuentro que ayuda montones. Y me siento súper interpretada, tal vez por tener muchos nietos, pero de que se puede trabajar intergeneracionalmente. Que tu nieta se haya motivado con esto, felicitaciones y agradecimientos a ella, porque en verdad es una tarea súper interesante. Así que bueno, y siguiendo con el hilo central, el hecho de que hayan abordado, uno podría decir, son solo 3 años, con 4 casi, o sea, del 83, prácticamente 82, un poco sale, 83, 84 y 85. Clave. Ya lo había mencionado. Años en que se vinieron abajo los dos más poderosos grupos económicos que se habían empezado a constituir tras la llegada de Augusto Pinochet al poder. El de Javier Vial, que era el más grande, que había coleccionado empresas, 200 creo que eran, más. ¿Te acuerdas? Sí. El número exacto no me acuerdo en este minuto, pero eran muchas, 200, sin exagerar. Que tenían, se llamaba también el grupo VHC, porque el VHC era un banquito chico que era más de papel que de otra cosa, pero ahí venía todo el asunto con el Banco de Chile y con todo lo que crearon después.
y el de Fernando Larraín Peña y Manuel Cruzat Infante. Manuel Cruzat Infante había sido uno de los autores del ladrillo, y estos dos grupos se vinieron abajo con su empresa, estos gigantescos imperios, pero también con las nuevas criaturas que tenían. Por lo menos tuvieron que cambiar de mano, que eran la AFP, que las administradoras de fondos de pensiones, que las crearon, las hicieron andar a partir del 81, y que cada grupo tenía dos en este caso, y otros grupos tenían otros también. Entonces, la hecatombe de estos dos grupos no seguía de otra, aunque muy bien lo hace la diferencia Hugo Facio en su carta. No fue el mismo trato para el grupo Vial que para el grupo Cruzat. El grupo Javier Vial, que era hoy día diríamos un poco más díscolo frente a la dictadura, tuvo al que había sido biministro de Hacienda, Rolf Liers, que antes había sido el segundo de a bordo, preso. En cambio, Manuel Cruzat, Fernando Larraín Peña, se salvaron de toda esa pasada. Se salvaron de toda esa pasada, les recuperaron y resucitaron el preso. A la vez, siguió esta historia de los grupos, que lo podemos ver muy claramente y que ha dado lugar a los otros libros también de Hugo Facio. También yo los he abordado en otros trabajos míos, así que hay una convergencia de intereses en estas miradas, pero que creo que uno interpreta cuando veo varios detalles súper interesantes que están dados acá. Bueno, seguido estos derrumbes con el profundo déficit de la balanza de pago, la famosa balanza de pago, con el gigantesco aumento en la deuda externa y las consecuentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso relatado con ese rigor de que hablábamos de Hugo Facio, y con las diferentes miradas a las conversaciones, a las presiones que hubo durante todo ese periodo, en que en el fondo los chilenos, las personas normales y corrientes, y el pueblo de Chile, para decirlo en un sentido más general, pagó el pato de todo este enriquecimiento, de todo este engrandecimiento de estos señores de los grupos económicos. Y yo creo que las secuelas no han dejado de estar presentes. Vamos a ver por qué. En todo caso, en ese tiempo fueron años de las caídas brutales del Producto Nacional Bruto. Es que pasa que se olvida todo esto. Y por eso es muy importante el esfuerzo que se está haciendo, que ustedes están haciendo. Recrudecimiento de la inflación. Ahora nos preocupamos porque, ¿no? Y que bueno, para lo demás, que Mario Marcel pueda controlar la inflación, pero inflaciones como esta, les había habido efectivamente en el tiempo de la Unidad Popular, por muchas razones, también por todo lo que hizo la derecha en su tiempo, pero también hubo fuerte inflación en estos años de los que estamos hablando. Y mientras el Fondo Monetario, el FMI, pasaba a ser amo y señor de la política económica chilena, se habían producido caídas abruptas del Producto Nacional, de las exportaciones, las cifras de cesantía área eran peores, existían los programas de empleo mínimo, del PREM, del FOC, los dos programas aquellos, del desgaste y caída de los sueldos y salarios, y como merengue de la torta, la llegada de don Hernán Vigi al Ministerio de Hacienda, febrero, si mal no recuerdo, de 1985. Y ese año, Hernán Vigi inicia la privatización ahora de las empresas estratégicas, las consideraban hasta las militares estratégicas del Estado de Chile. Y ahí nuevamente nos encontramos con datos muy exactos
y con recuerdo hubo que a una cosa que se le habían olvidado. Como por ejemplo, que le ponían límite a las inversiones, entre comillas, inversiones, que podían hacer estas nacientes AFP, porque eran chicas, las AFP eran guaguas en ese tiempo, era al límite que podían comprar de cada empresa del Estado. Después se soltaron bastante las chenzas ahí. El asunto es que, y a todo esto lo llamaban capitalismo popular. Y ya no, a los empleados de las empresas públicas les decían de que fueran accionistas a costa de sus indemnizaciones. Todo eso que tomaba forma, yo encuentro que si uno lee con detención a este libro, va a encontrar mucho más argumentos de lo que yo estoy señalando, pero recordando las cosas que más llaman la atención. Uno me decía, me vas a criticar. No, no te voy a criticar. Voy a decir que si quisieran hacer una edición otra, le diría, a lo mejor faltaría un parrafito para decir que eran los años de las protestas. Habían partido el 83, que a lo mejor tener otro tomo. El pasado. 83, 11 de mayo del 83, la Confederación de Trabajadores del Cobre, encabezada en ese momento por Rodolfo Seguel, llamó en Rancagua al primer paro nacional, que después se transformó en protesta. Y después eso fue apoyado por el Comando Unitario de Trabajadores, y luego vinieron las protestas mes a mes, todo el 83 y todo el 85. Y todo el 85. Esto, uno además de ser periodista en esos tiempos, también tenía la onda de apoyo y ayuda a los trabajadores. Me tocó estar bastante cerca de ellos, por eso no estuve presente. También decirte que en ese tiempo, entonces estaban los estudiantes, universitarios, sobre todo. Entonces los estudiantes universitarios estaban reorganizados a partir de dos cosas, de cuestiones culturales o de cuestiones de pastoral, cuando empezaba la Iglesia Católica. Entonces se podían reunir, se juntaban y se fueron poco a poco rearmando los centros de estudiantes y las federaciones estudiantiles. Los colegios profesionales, que habían sido bastante compleja su acción en tiempo de la Unidad Popular. Sin embargo, acá los colegios profesionales principales estuvieron en toda esta onda de protesta, a tal punto que fueron integrantes de la Asamblea de la Civilidad. Y el movimiento Mujeres, en que no puedo ser partícipe, en alguna que la esté aquí presente, probablemente, Mujeres por la Vida, por ejemplo, que lo fundamos en 1983, octubre, después de la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción. Y también porque encontrábamos que los partidos políticos no se unían, y las mujeres dijimos, bueno, pongamos algo de mujeres, sí, conversar. Es un alcance a esos tiempos, a los recuerdos que me vienen cuando leo esto. En el colegio periodista estábamos bien activos, habíamos logrado democratizar el colegio, y estábamos, por cierto, en general en las protestas, junto al colegio médico, junto al colegio de arquitectos, el colegio de psicólogos, De ingeniero. de ingenieros, También. por cierto, por cierto. El de profesores nos explicaban. No, Estaba la HECH, estaba la asociación gremial educada de leche. Bueno, esa era una diferencia. Pero no para que ahí, pero quería ver al ambiente que estoy viviendo. Para ir, no me quiero alargar mucho, me voy a dar más apuntes por acá. Quería ir a otro lado. Es curioso, como algunas veces uno tiene estas experiencias simultáneas que hacen reflexionar. Y justo hoy
cuando había terminado de releer algunas páginas. Este no era mi libro original con dedicatoria de Hugo, ¿ah? Porque se me quedó en la casa, que como los niños cuando se le echan las tareas, estaba lleno de banderitas de colores, para separar con colores, por tema. Tenía separado. Ya, deuda externa iba con azul, otra situación económica en general iba con rosado, trabajadores iba con naranja, bueno, iba con diferentes colores. Pero se me quedó y no quise a nuestro amable chofer que se devolvió. Así que, pues, sin el torpeo de banderitas de colores, sino que les digo que cuando uno vive experiencias simultáneas, hacen reflexionar. Les decía que terminaba de leer este libro, cuando leí en el Mercurio, que yo en eso imito, o sigo, o coincido con Hugo, en el sentido de que leo todos los días el Mercurio, aunque no me guste muchas veces lo que diga. Y qué pena que la tercera no esté en papel. Sábado y domingo también la leo en papel. Y la segunda, aunque cada día está más flaca, ahí está. Me vine con ella por si acaso había algo interesado. Bueno, había terminado de leer, decía, y veo la página de columna de opinión del Mercurio, una columna del director del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Muy importante el CEP, para lo que representa, financiado entre otros por el Grupo Mate, ¿no es cierto? Y se titula Chicago Man. Y en ella, Leonidas Montes, el director, me tocó conocerlo hace muchos años también, él se autodefine, no ahí, pero muchas veces como un seguidor de Adam Smith, pero como un liberal, dice él, y reitera en este caso las alabanzas a Sergio de Castro. Ustedes saben, falleció hace poco tiempo. Ya ha fundado en las últimas semanas la LOAS. Junto con darle carácter, de aquí me van a perdonar, señores economistas que tengo a mi lado, pero junto con darle carácter de ciencia a la economía, no estoy segura, no sé, con punto interrogativo, ¿ya? Bueno, por eso digo que cuestión que podría ser discutible, tendríamos que interpretar en todo caso que De Castro, un científico, y que dentro de las cosas que habla de Castro, dice, comillas, es cierto que no vieron o no quisieron ver lo que sucedía. Les pido a los más lectores que le echen una mirada al Mercurio y que tratemos de entender qué significaba. Es que la releía y no me quedó del todo claro lo que Montes quiso decir. ¿No vieron las consecuencias sociales? ¿No vieron el costo social, como lo llamaban en aquellos años? ¿No vieron los brutales atropellos a los derechos humanos que cometieron desde el mismo 11 de septiembre? ¿No vieron desde el bombardeo de la moneda para adelante? No sé, no sé. Llegó una oportunidad, esto una anécdota que me tocó estar sentada en una mesa así en la Católica, las pocas veces que iba a la Católica, convidada por los estudiantes, aunque yo estudié, y hace años, ¿no? Estaba Rolf Liers. Le dije, yo lo conocía antes, y le dije esto de que era imposible, que una teoría, además que la dijo en la Letelier, ¿no es cierto?, hace poco antes de su asesinato, que habría sido imposible sin todo lo que pasó en términos represivos que se hubiera aplicado en Chile este modelo de Friedman y von Hayek o de quien fuera, ¿no? Entonces, fue bien curioso porque, luego si sabe, si me quedo callado, no me jodas. El punto es que siguen dando estas alabanzas a De Castro. Bueno, después vienen los continuadores que están citados acá, ¿no es cierto? Sería, dije. Y los costos en materia de derechos humanos y los costos en materia de derechos
sociales, laborales, desigualdad. Y todo lo que tenemos todavía aquí, si queremos ver, tenemos sobre la mesa, tenemos en las ciudades, tenemos en el país, y no parece que tenga respuestas claras. Tampoco hay respuesta en términos de modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo sustentable como estamos hoy viendo. Esa es una reflexión que se me suscitó. Lo mismo, es decir, no quiero redundar acá en mencionar a algunos economistas que me han llamado la atención por estos días, pero que habría que mandarnos a leer un poco la historia reciente. Este señor que es casado con la que era, no sé si sigue siendo, tú no debes saber, la presidenta de la AFP, Sebastián Edwards. Sí. ¿Sigue? No, pero ella no sigue ya. Ah, ya no sigue el presidente, sigue casado, pero ya no sigue el presidente. Sí. Bueno, el punto es que Sebastián Edwards, que a veces de repente aparece con algunas cosas más o menos atinadas, en otras, dice, a mí me pareció muy curioso lo que dice. Él tiene mucha tribuna que no tenemos ni los periodistas, ni en los pocos medios convencionales, pero ha calificado a De Castro, él lo ha calificado como el gran arquitecto de la economía chilena, y que se refiere a la transición, a los 30 años, más allá de los juicios que algunos hayan tenido frente a los 30 años en que se incluye la transición. Pero, ¿arquitecto de qué? ¿De los defectos de la transición? ¿Se podría preguntar? Porque si uno le pregunta a otros analistas, especialistas, le pregunta a Carlos Muneus, como cientista político y abogado y escrito importantes libros, le preguntamos a Ricardo French David, seguramente la mirada más compleja que tienen hacia la transición tiene que ver justamente con el modelo económico que no se logró reformar todo lo que hubiera sido necesario reformar. Entonces, todo esto a mí por lo menos me, me gatilla, ¿no? El leer tus cartas ahora de nuevo. Y creo que, para ir resumiendo, yo diría que es realmente impresionante observar cómo surgieron entonces estos agudos problemas que pesan hasta hoy. Les decía que a mi modo de ver, uno de los más fuertes, tal vez el más fuerte sea la desigual distribución de ingresos. Pero hay otros súper contundentes que lo hemos tratado, los ha tratado Hugo, los he tratado yo misma, como la privatización de las grandes empresas del Estado. Veamos lo que está pasando con Huachipato, sin ir más lejos. Veamos que aquí hay raíces del tema del desfinanciamiento de Codelco, de la ENAP, también abordado. Y hay un capítulo, una parte que viene bien al final, pero que no lo puedo dejar de mencionar, que habla de los negocios de la familia Pinochet. Acaban de entrar ya ahora de frentón a Sukimich, SQM, como denominan ahora, las tres nietas de Pinochet, o tres nietos, no sé cuál hombre y cuál mujer ahí, pero son tres en total, a las empresas clave. Ya mencionaba algo sobre lo de las AFP, otro problema candente. Entonces, uno se da cuenta que han pasado 40 años, pero que tenemos aquí información que ilustra, pero que a la vez no ha perdido vigencia. Ni prácticamente nada de lo que se dice ha sido superado con mejores respuestas. Es decir, oye, no, se equivocó. No, esto fue por un buen camino. Esa es una extrañeza que provoca. Y bueno, para cerrar, quiero decir que a lo mejor ya algo lo mencionaba Manuel Riesco,
en el sentido de ese rigor de esta lectura, de estos escritos 40 años después. Y desde mi mirada periodística, hago clase de periodismo de investigación y tengo que estar siempre preocupada que los alumnos citen correctamente. La rigurosidad para citar los diferentes medios existentes en esos tiempos. Sean las fuentes de prensa, o sean las fuentes documentales, las fuentes de lo que alguno de los protagonistas dice. Y como les decía antes, con el nombre, el apellido, la fecha. Entonces, es muy interesante ver lo que decían a veces los propios protagonistas, o lo que decían en medios como el Mercurio, como el diario Estrategia. No es una cosa que sea, no, es que era lo que decían las revistas opositoras nomás. Hay de todo y eso configura una historia. Así que claramente uno le podría dar el carácter de testimonio de época de un notable valor. A mi juicio, creo que esto lo podríamos denominar, catalogar, no sé cómo podríamos llamarlo, como de memoria económica, porque nos ayuda en todo ese sentido. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, querida María Olivia. Tu intervención esta noche es también algo que va a quedar en la historia de esta institución. Y ciertamente en una gran altura. Magnífica correlación que has hecho tú entre lo que está escrito en este libro desde el ángulo de la economía y lo que has vivido tú en el mismo periodo. Es lo que nos pasa a todos al leer esto, porque es como leer el diario de nuevo, pero resumido, condensado en estas citas y en estas, digamos, distintas informaciones que recopila Hugo en este libro. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro querido Gabriel Loza. Desde Bolivia, te damos la sala. Gabriel, adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel, por este significativo acto. A Hugo Asenda por la invitación para copresentar junto a María Olivia Monkever. Y yo la conocí a través de sus investigaciones, sus artículos, y un gusto conocerla virtualmente. El tema que me ha pedido Hugo, sobre todo, tratar de enfocar su análisis, su libro, en una perspectiva un poco relacionada por la década perdida y la política monetaria. Sin embargo, me va a disculpar Hugo, porque cuando uno empieza a leer esas actas, esas cartas, se inmiscuye y se introduce a una realidad muy fuerte, pero que la vivimos, unos más cerca, otros más lejos, y me han hecho que más bien yo pueda tener una libre interpretación de su libro. Yo la llamo Comentarios a las cartas económicas de Hugo, escrita en tiempos de dictadura, en la clandestinidad y en el exilio. No soy la persona más adecuada para comentar el libro, porque yo lo conozco a Hugo hace pocos años, y comparar los años que lo conozco con toda esa trayectoria, yo formo una mínima parte de esa vida tan profunda y tan fructífera. Como explicó Manuel, es el segundo libro de lo que yo llamo una saga, porque va a ser una saga como nos hacen las películas y las series, de cuatro libros. El primero ya lo presentaron en noviembre del 2023
sobre el tema del golpe fascista, su mayor crisis. Y eran las cartas que abarcaba hasta 1983. Y en esa oportunidad comentó Marcela Vera que Marcela, a través de Marcela, yo también presenté un libro y me acerqué a Senda y me acerqué a estos temas de Hugo Fassi. Saldrán las otras cartas, la esperamos ansiosos y como dice Hugo, fueron escritas en trenes y aviones a puro pulso. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque la presencia con Hugo ha sido a través de la presentación de mi libro Neoliberalismo y Neopopulismo, donde me ofreció Senda a puertas abiertas para que lo pueda hacer, pueda comentarlo con otros colegas. Y esa actitud de Hugo además me llevó a comprometerme a que se lo comente una vez al mes las cartas económicas que continuó escribiendo. Como dijo Manuel, son más de 2000 y lo que yo he calculado son más o menos van a cumplir 50 años de estar escritas en el 2025. Un lector que no conozca a Hugo tendría la impresión que el libro trata de una cronología de hechos económicos, un poco la tradicional historia económica, una recopilación de datos y problemas económicos que han sucedido hace mucho tiempo, en mi caso entre el 83 y el 86. Más aún, hoy en día está la moda de tender a olvidar el pasado, o peor, de renegar de esos tiempos lejanos, el siglo pasado, ya caducos para algunos, que corresponden a una vieja generación porque ahora hay una nueva generación interesada por los momentos, por el tiempo presente. Pero todo eso me hace recordar el complejo de la mujer de Lot, el complejo que sale en la Biblia que cuando dice, miras hacia atrás te vas a convertir en sal. Esa es una amenaza a no mirar el pasado para aprender lecciones, para entender el presente y avanzar hacia el futuro. Hoy ya no es la estatua de sal, sería una estatua de litio. Tal vez muchos economistas y gobernantes mantienen la condición que impuso este ángel a la mujer de Lot de no mirar atrás. Por eso se dan repeticiones de la historia, de errores y de metidas de pata. El tema de saqueo y dependencia. El nombre, el título me atrajo mucho, porque para mí significa mi formación que tuve en Chile, que tuve en la Universidad de Chile en 1969 hasta 1973. En tiempos de la globalización actual no existe la palabra saqueo desde el punto de vista económico, puesto que llaman flujos de salida de capitales, transacciones financieras que van, pago de intereses de la deuda, amortizaciones del capital, pago a los inversionistas extranjeros que arriesgan su dinero por venir al país. En la modernidad, la libre entrada y salida de capitales es muy bienvenida, pero no así la entrada del factor trabajo, de los inmigrantes, de los que aumentan y crean valor en la economía. La palabra de saqueo del título de Hugo me recuerda el libro que escribió Marcelo Quiroga Santa Cruz en Bolivia, que se llamaba El saqueo de Bolivia, donde hablaba del tema de la explotación del petróleo y de la Gulf Oil Company y la necesidad de nacionalización de los hidrocarburos, como se hizo en el gobierno del que participé como ministro de Planificación de Evo Morales. Ya no se usa la palabra dependencia. Yo por lo menos no lo veo en el argot económico, en los trabajos, porque ha sido sustituida por países socios, países amigos, por interrelaciones, reciprocidad. Inclusive se habla respecto a Estados Unidos como el primus inter pares. El concepto de dependencia lo escuché por primera vez en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, en las clases que nos daban los investigadores del CESO, como Teutonio dos Santos y Rui Mauro Marini, y André Günther Frank, que fundaron la famosa Escuela de la Dependencia.
El tema del saqueo y la dependencia es transversal en todas las cartas de Hugo. Está presente en distintas modalidades y denominaciones, como el deterioro de los términos de intercambio, la caída de los precios del cobre. Hugo cita un estudio de cuantificación muy interesante que dice textualmente: en la década comprendida entre 1974 y 83, Chile tuvo una pérdida por la caída de términos de intercambio equivalentes a, en esa época, 32.000 millones de dólares, por comparación con los precedentes en la década anterior. Las cartas de Hugo, que las he ido viendo poco a poco, cuando analiza la legislación minera en Chile, que se refirió también Olivia, habla del otro poderoso mecanismo de saqueo. Textual. En su carta sobre la realidad de la inversión extranjera señala, comillas, el régimen buscó crear otros canales de saqueo en el paquete de disposiciones que permitía aplicar títulos de deuda externa al pago de obligaciones internas o efectuar inversiones en el país. Llegó al extremo de colocar a todas las empresas y recursos naturales existentes en el territorio nacional a disposición de los acreedores externos. Cierre comillas, está en la página 111 de Hugo, por si acaso yo no lo dije, sino lo resalto. El tema de la dependencia y saqueo está presente en su análisis de deuda externa, como señaló Olivia, los bancos acreedores, la banca acreedora que empujó a Pinochet al Club de París, el cambio en la composición de la deuda, donde el Estado asumió gran parte del tema de la deuda y los costos de esa deuda que se tiene. Y en este contexto, uno podría analizar qué tiene que ver el FMI. Me llamó la atención porque en el libro que analicé sobre el neoliberalismo en Chile, que Daniel Olivia decía la palabra neoliberalismo se fue conociendo después, el tema es de que Chile se adelantó desde 1973 a todos los programas de ajuste estructural que se denominaba el Consenso de Washington de los años 80, 81, 82. Es decir, se adelantó a las recetas de privatización, a la disminución del gasto público, liberar los precios, liberar el comercio, liberar los capitales. En realidad, yo no lo llamo que Chile haya podido ser un alumno del FMI, sino más bien ha sido un antecesor de toda esa doctrina que nos ha influido a toda América Latina y que después nos ha provocado lo que se refiere, Hugo, al tema de la década perdida. El tema es de que ese proceso, donde inclusive estaba el tema de independencia del Banco Central, establecida en la Constitución de 1980, pero hecha ley el 89. Entonces, el neoliberalismo en Chile antecedió, superó y fue más allá del consenso de Washington. Combinó en un mismo interrumpido proceso políticas de estabilización con reformas estructurales, abarcando no solo el área estatal, sino al conjunto de la sociedad. ¿Por qué los acuerdos con el fondo? Por el tema de lo que Hugo habló en el otro libro, donde decía por la crisis del 81, por el colapso del 83 que tuvo la economía chilena. Es ahí donde recién Chile va al fondo para cuestión de renegociar su deuda externa. Ahí recién acude al fondo, cuando otros países generalmente acudían al fondo para que les dé recetas para liberar su economía. Entonces, ese hecho se da en un contexto de la gran crisis externa mundial que se empezó con México, con el no pago o suspensión del pago de la deuda, y que después continuó en América Latina. El acuerdo con el FMI lo retrata Hugo en varios puntos, en varias cartas, y lo que es muy interesante es que la condicionalidad del fondo en esa época de Chile, cuando tuvo problemas, era mantener las reservas internacionales para poder
cumplir con los pagos de la deuda. El hecho era satisfacer a los acreedores externos. Así los acreedores externos formaron lo que Hugo señala el comité de 12 bancos que empujaron al gobierno a los acuerdos del país que contempla con la deuda con gobiernos e instituciones. De esta manera concluye Hugo, comillas, los hechos confirmaban tajantemente, por lo tanto, que el programa de la dictadura se decidió en Washington con el FMI y Nueva York con los bancos acreedores. Bueno, en mi libro, que lo hubiera leído antes las cartas de Hugo, tal vez lo hubiera escrito mejor. Relato también esa época de la política de shock que hizo Chile entre el 73 y el 85. No logró bajar la inflación en esa época de shock a un dígito, sino después la economía cayeron el nivel de producción, se reestatizaron los bancos y empresas, el camino de Chicago al socialismo se llamó en un momento y tuvo que recurrir a los planes con el fondo. La vigencia de Hugo en esta última parte que quiero resaltar. La vigencia de Hugo Facio para mí es la vigencia de una metodología de análisis que hasta nuestros días la podemos utilizar y analizar. Por ejemplo, señala en el trienio 81 y 83, en Estados Unidos alcanzaron un costo promedio las tasas de interés internacional del 10.25 anual, porcentaje que se debe comparar con el promedio de 1.5 en el periodo anterior. Es decir, subieron multiplicadas por 7 veces. En el caso actual, que hubo el ajuste de tasas de interés promovidas por el fondo, por los países, han hecho un ajuste no de 7 veces, sino de 5 veces. Se quedaron un poco más abajo para enfrentar la inflación del 2021-2022, que la compararon con la inflación del 81 al 83. Unos dicen, y no creo que la historia se repite porque es dinámica y se transforma. Lo que sí se repiten son los errores de política económica. La profunda crisis que produjeron los consensos nos llevan a lo que el secretario ejecutivo de CEPAL, Norberto González, llamó la década perdida. Pero hoy en día se habla del quinquenio perdido. Como hablamos de tanto que se pierde, me preocupa que después llegamos a que después fue un siglo perdido en los próximos años. Adentrarse a esas cartas de Hugo es sumergirse no solo en cifras, en datos, sino en fuentes diversas, especialmente estudios de documentos de diversas instituciones, como CIEPLAN, e incluso en el Mercurio, que aunque mienta, tiene buena información económica. ¿Cómo me hubiera gustado ser su ayudante para contribuir junto a Senda a construir esa base de datos tan importante de que nos comenta Manuel? Y lo que también, y eso uno puede informar que son datos forjados a pulso, en forma constante, con seguridad científica, académica, técnica, o lo que se denomine, que sirve de sustentación para su análisis, comentarios y conclusiones. Me hubiera gustado, eso sí, complementarla con unos gráficos para hacerla un poquito más atractiva, porque son unas cartas muy profundas. No usa modelos econométricos hechos por los doctores, pero utiliza un modelo conceptual. Sus conclusiones son ideológicas, dirán los que hablan de la ciencia económica, como dijo Livia, como una ciencia positiva. Pero la economía, como economía política, como ciencia social, más bien entenderá que el análisis de Hugo no es objetivo porque tiene el corazón a la izquierda y una conciencia profundamente social y práctica, una gran disciplina y una metodología robusta y rigurosa. Quisiera seguir comentando las cartas, pero el tiempo es nuestro límite que tenemos. Solo me queda felicitarle a Hugo por ser un economista social, autoforjado y autotemplado en tiempos del sueño de Allende, la dictadura y el exilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel Loza.
por este contexto que has hecho de este periodo de la historia de Chile con una mirada que ciertamente enriquece lo que nosotros podemos percibir. Muchas gracias. Yo quiero hacer dos menciones junto a a la de Daniela Faso, que no estuvo muy bien hecha, que me van a retar después. Pero las otras menciones que quiero hacer, también mencionamos al alcalde de Recoleta, que fue muy importante en que saliera este trabajo. Pero yo quiero mencionar también a Yasna Sáez, que está aquí presente, es nuestra de Senda, y que ella es la persona que hizo el trabajo de edición a partir de las cartas de los libros, para poder entregarlos al editor para que estuvieran en el lenguaje que ustedes pueden ver al leerlo, que está bastante fluido, digamos. Entonces, muchas gracias, Yana Sáenz. También quiero hacer mención a que entre las personalidades que contamos en esta histórica sesión de Senda, está el economista más importante de Chile. Y él es José Gabriel Palma, que está siguiendo esta transmisión, está en la sala virtual, y él es bueno para trasnochar. Dice que tiene una vecina cuando le toca ir a Londres que no lo deja hacer nada porque él mete ruido, qué sé yo, porque efectivamente trabaja de noche. Bueno, pero así que yo hago esta mención porque él está trasnochando en este momento, está bastante tarde, como a la 1 de la mañana. Y él siempre es generosísimo con esta institución, porque efectivamente José Gabriel no solo es el economista más citado de Chile, desde luego, sino que también es el economista más citado de la universidad donde él, eh, digamos, trabaja, que es Cambridge. Así que, José Gabriel, muchas gracias por tu presencia, como siempre. Y un abrazo muy grande. Bueno, después de estas magníficas, eh, digamos, eh, presentaciones, le damos la palabra entonces a nuestro autor y director. Demasiado. Muchas gracias por su escucha. Bueno, muchas gracias a Olivia, gracias a Gabriel, gracias a Manuel. Yo quisiera decir algunas cosas sobre el procurador. Pinochet, Saqueo y Dependencia Económica es el segundo libro que publicamos en base a las cartas económicas que escribimos en el periodo de la dictadura, y comenzamos a hacerlo profusamente inmediatamente de producido el golpe, para mostrar fuera del país y que desde 1975 adoptamos la norma de hacerla pública cada semana y que eran transmitidas muchos años, todas las semanas por Radio Berlín Internacional. Y desde entonces, 1942, han servido de apoyo para los 23 libros que hemos escrito desde el nacimiento de Senda y publicado todo Excel, utilizándolos como referencia junto con la base de datos que mantuvimos hasta la pandemia y componentes básicos de nuestros análisis.
Como el primero de los libros sobre la dictadura, nuestro anhelo es mostrar lo que significó y las políticas que puso en práctica, así como quienes estuvieron detrás del gobierno. Nuestra presentación por el día en que se celebra el 79 aniversario de la victoria sobre el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. El profesor emérito de Historia Americana y director de investigación en la Universidad de Cambridge, Larry Gessler, escribe hablando sobre la Unión Soviética. El objetivo de Churchill y Roosevelt era que la Unión Soviética asumiera toda la fuerza del ataque nazi y ahorrar con ello a las tropas occidentales una carnicería. Y así fue como ocurrió, a un costo atroz para la Unión Soviética. Transcurrieron meses y luego años en que Gran Bretaña y Estados Unidos abrieron el segundo frente contra los nazis en la Europa del Norte. El viaje que pagó fue espantoso. Se calcula que unos 7 millones de soldados soviéticos vencieron el combate con campos alemanes de prisioneros. Se cree que en total entre 17 y 20 millones de civiles rusos murieron durante el conflicto, lo cual representa la abrumadora pérdida total durante la Guerra Mundial de entre 24 y 27 millones de vidas soviéticas. Son ambos hechos los que recordamos. Cuando en el mundo se produce, o sea, ahora, el tiempo del fascismo en Alemania y en Chile, los hechos. Los que recordamos cuando en el mundo se produce un peligro perseguimiento de las fuerzas de la derecha y del fascismo. El texto que hoy presentamos en lo fundamental avanza, como ya aquí se dijo, el periodo 1983-1986, que fue un lapso de profundización escrita en el primer libro. Lo hemos titulado Saqueo y Dependencia, para poner al desnudo ante todo el papel que en esos años desempeñó el imperialismo, particularmente el estadounidense, que se puede dividir, en mi opinión, en diferentes etapas. La primera de ellas tuvo lugar desde que vio la posibilidad que se hizo el triunfo de Salvador Allende y se trató de expresar y se expresó el tratar de impedir que no sucediese. Ya se había producido la Revolución Cubana y se concluyó por el imperialismo que debía impedirse que la victoria de Chile perdiese ejemplo para que transformaciones de fondo en otros países se pudiesen dar por vía dentro de las constituciones existentes. Se tuvo presente desde luego en la región y países como Italia y Francia, donde existían en esos años poderosos partidos comunistas, y luego en América Latina. Una segunda etapa se dio después del tiempo electoral, donde se requirió que el Congreso pleno aprobase su designación, de acuerdo al mecanismo electoral existente en esos años. Se movió intensamente en Estados Unidos para impedirlo, llegando a extremos como el asesinato del comandante en jefe del ejército, ingresando para ello los medios armados al país para llevarlo a cabo. Al tiempo reforzó su respaldo en sectores, incluidos partidos políticos como la Democracia Cristiana, y en los grandes medios de comunicación, dando múltiple apoyo a todo tipo de actividad orientada al concreto del norte. En la tercera etapa, con Allende ya siendo presidente, planteó abiertamente hacer chifrear la economía. Cuando nos incorporamos al Comité Ejecutivo del Banco Central, tres semanas después de iniciarse el gobierno, dado que la decisión presidencial en ese tiempo requería la aprobación a la vez tranquilizada del directorio del banco, que contaba con una numerosa participación de integrantes nominados por las grandes organizaciones empresariales, pudimos ver en toda su dimensión la decisión de elección de hacer chifrear la economía chilena. Las repercusiones fueron muy grandes, dada la profunda dependencia económica del país tenía en esos años de Estados Unidos.
Para dar un solo ejemplo, la línea bancaria de comercio por el exterior en el número cero de bancos estadounidenses, los cuales en su gran mayoría fueron cortadas. Hubo que restablecerla lo más rápido posible, lo cual se resolvió exitosamente, facilitado por la gran solidaridad internacional desplegada inmediatamente hizo recordar que existió gobierno. Esta actividad desestabilizadora se intensificó luego de que se aprobase la ley que nacionalizó las empresas de la gran minería del cobre controladas por capitales estadounidenses. Algunas de ellas, y obviamente la Casa Blanca nunca lo aceptaron, a pesar que se les dio a las empresas la posibilidad de apelar, como lo hicieron, al Tribunal Constitucional del Cobre aprobado por la ley, en la cual me tocó participar, y lo cual lo fundamentó en la decisión. E iniciar una campaña al exterior de juicio, pedir embargo, etcétera, la cual tenemos que tenerlo muy presente en las actividades del banco. Tuvimos que tenerlo muy presente en las actividades del banco. A ello se sumó, como quizás recordado, el Fondo Monetario Internacional, que se sabe funciona como una sociedad anónima en la cual Estados Unidos tiene una participación muy relevante y en muchos ámbitos decisiva. La negociación para renegociar la deuda externa, y como se muestra en el libro que presentamos, creció fuertemente durante los años de dictadura, se resolvió en vísperas de una reunión del llamado Club de París, donde debía renegociarse el endeudamiento existente. La dependencia se expresó en los años 80 en un nivel increíblemente elevado, y llegó al extremo, como aquí recordaba Mario Livio, que los planes económicos de la dictadura fueron decididos explícitamente en el exterior por el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el comité formado por los acreedores de la externa, presidido por el profesor Jóvenes, y posteriormente se incorporó al Banco Mundial. El Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, Díaz Santa Cruz, como recordamos en el libro, caracterizó esta etapa de elevado grado de dependencia y como el colmo de la intervención extranjera. Chile adquirió en ese periodo, decimos, en la instrucción del libro que presentamos, rasgos propios de una colonia y un régimen esforzándose por cumplir las instrucciones recibidas, con el elevadísimo costo social y la renuncia abierta a cualquier tipo de soberanía. Altos personeros firmantes, altos personeros afirmaron incluso que el régimen chileno era más fondista que el pueblo. Los equipos económicos de la dictadura fueron los canales para intentar llevarlos adelante. En el texto relatamos, por ejemplo, como el entonces nuevo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, actualmente alto miembro del Instituto de Libertad y Desarrollo, viajó para intentar modificar sin éxito el programa económico decidido por el fondo y su reunión con la banca acreedora de la Unión Externa del país para el fondo dar cuenta de cómo se cumplirían sus exigencias. Con la función de la misma dirección del LAMBIGI, actualmente miembro del directorio de sociedades anónimas de los grupos económicos Luxi y Octavo Vicuña, así como de SECUR. Por ello creemos que el libro también es útil para recordar el papel desempeñado por no pocos personeros políticos actuales por las funciones que cumplieron durante la dictadura, como decía también Mario Livio. Carlos Cáceres fue removido después de la Jornada Nacional de Protesta del día 27 de marzo de 1984. No recuerdo por que se dijo que estaba perdido en el día, efectuada simultáneamente con un paro nacional que fue, decimos, de la tercera, el detonante de la crisis gabinete. El paro, que contó con un respaldo muy elevado de las organizaciones de trabajadores, significó además, como citamos de estrategia, el ingreso multitudinario de los sectores del transporte y el comercio detallista a una arena contestataria. Ello mostró un camino que siguió expresándose aún más con más fuerza en los años posteriores y fue determinante en el curso de los acontecimientos.
La dictadura buscó paralelamente reforzar una posición política dura, por lo tanto al frente del Ministerio del Interior en esos días aún no fue. Desde luego, los acontecimientos externos, como se ha analizado en el libro y tocado por Gabriel Loza, también repercutieron en el país agravando la situación. En 1983, América Latina vivía lo que se denominó la década perdida, durante la cual Chile fue el país de la región más golpeado al sumarse a los efectos generales la política impuesta al país de Estados Unidos y aplicada celosamente por los personeros del régimen, ya sea por mecanismos económicos como otros extraeconómicos, de los cuales la violencia fue un componente importante. De otra parte, el país fue transformado por las políticas monetarias que pasaron a denominar el escenario mundial precisamente desde la década de los 70 como un predominio absoluto de los mecanismos de mercado. La privatización de empresas, la apertura de la economía a todo evento, tanto en el plano comercial como en el movimiento de capital. Las publicaciones entregadas, me parece, muestran los múltiples estudios posibles de efectuar en ellos. En mi caso, por ejemplo, decidimos entender en el tiempo los mapas de la extrema riqueza que comenzaron a presentar desde 1997, tomando como referencia anterior el del académico de la Universidad Católica, Fernando Daza, con cifras redondas que entregó el cuadro existente en la segunda mitad de los 70. En los primeros años de dictadura, encabezados por dos grupos provenientes de los Mirañas, los grupos Javier Vidal y Cruz Rey. La magnitud alcanzada por ambos, que mostramos detalladamente en nuestro anterior libro, era la expresión, a mi juicio, de la oligarquía financiera chilena del fascismo. Sus liderazgos grupos se derrumbaron en la crisis de comienzo de los años 80. En el libro que hoy presentamos, existen todos los elementos básicos para construir el mapa de la década de los 80, que destaca en los primeros lugares que se mantiene, que se destaca en los primeros lugares grupos que se mantienen entre los 10 primeros marcadores: Luxi, Angelini y Mat, todos ellos con procesos de expansiones en el exterior, así como de nombres de otros, entre ellos el grupo Edwards, que tuvo un activo protagonismo en la preparación del golpe. En nuestro tercer libro, este periodo, y próximamente entregaremos junto a Nacha Plazáez, que ha trabajado con Kizarich, la confección, impresión y diseño de todos ellos, junto con José Luis Bocada, de la Universidad de Recoleta, con la alcalde Ariel Jaro, porque entonces, no, por esta iniciativa, como sería la introducción del primer libro de esta serie, hablaremos del viaje en la política, perdón, hablaremos del viaje en la política impuesta a Estados Unidos para Chile, y el cuarto texto del triunfo de la salida pactada del régimen de Pinochet con sectores internos y la continuidad del esquema de la política neoliberal asumida el gobierno de Patricio Aylwin y que fue criticada apuntaladamente por su ministro de Hacienda Alejandro Foxa durante los años de tiranía que tuvo luego la misión de implementar. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias también por el ejemplo que nos das de entereza y de esfuerzo con toda la dificultad. No lo olvidaré. Queremos, para terminar esto, pedirle a José Gabriel Palma que nos entregue un saludo desde Londres y ojalá técnicamente pueda resultar tan bien como lo otro.
José Gabriel, por favor, un abrazo. Y que tu vecina no reclame. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, es un placer estar aquí con don Hugo. Ayer, una pequeña anécdota media tonta. Ayer, cuando pensaba en hoy día, yo pensé en mi cabeza, don Hugo, y me di cuenta que en Chile, a la única persona en todo Chile que le digo don, es a don Hugo. No hay otro chileno que llame don en todo Chile. Te lo merece. Yo creo que voy a tener que preguntarle a mi señora, que es psicoanalista, por qué don Hugo es el único que merece el nombre de don. Y es verdad, es realmente la única persona en Chile a la cual llamo don. Quería decir, o sea, ya que me dio la palabra mi primo Riesco, quería hacer un par de cosas que, no sé, que a lo mejor pueden ser útiles. Cuando María Olivia decía que al leer las cosas de don Hugo uno se recuerda de cosas que se ha olvidado, lo cual es muy cierto, me acordaba de la definición de Erich Hobsbawm sobre el rol del historiador, cuando él decía, ¿qué es lo que es? ¿Quién es? ¿Cuál es la tarea del historiador? Y según él, la tarea del historiador era acordarse de las cosas que otros se han olvidado. Y en ese sentido, don Hugo pasa a ser un gran historiador de ese periodo, porque él se acuerde de todas aquellas, por sus cartas, sus escritos, todas aquellas otras cosas que nosotros no hemos olvidado y que nos ayuda a recordarlo. Y uno de los temas que sale muy claro de lo que he leído en las cartas de don Hugo, y yo estudié en la Católica en la época donde estaban todos los Chicago Boys. O sea, si algo conocí durante todos los años de mi primer grado fue a todo el grupo de los Chicago Boys. Y una de las cosas más extraordinarias y que sale muy claro en los escritos de don Hugo es el grado de fundamentalismo que tenía este grupo. O sea, es algo que llega a un extremo que es difícil buscar comparación. Algo que pasó en Chicago hace poco, digamos 3, 4 años atrás, que salió comentado en toda la prensa internacional, pero en Chile sabemos muy bien cómo es la prensa en Chile y fue un tema que parece que a nadie le interesó. Los mismos profesores de economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, o sea, los profesores de hoy día de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago escribieron un libro de varios, 8 de ellos, cada uno un capítulo, en los cuales analizan el trabajo de Friedman desde el punto de vista de esto que estamos hablando, y básicamente sin entrar en tema ni por el tiempo, lo que ellos concluyen es que todo lo que decía Friedman era contradictorio con los fundamentos y con todas las bases de la teoría neoclásica que él decía seguir, en el sentido de que se saltaba todas las condiciones necesarias para que sus conclusiones fueran ciertas. O sea, por supuesto, que se apliquen a un mundo donde los mercados están distorsionados, etcétera, sin entrar al detalle, pero el tema del libro de los profesores de la Universidad de Chicago era analizar cómo en esa época ese grupo de Chicago se saltaban absolutamente todas las reglas básicas del análisis económico. Y una cosa que solo para dar un solo número, o sea, el segundo trimestre del 82, cuando llegó la crisis, que fue en agosto del 83, el trimestre anterior, el exceso de gasto en Chile era equivalente al 20% del PIB. Exceso de gasto. Y cuando se le preguntaba a De Castro, y eso está ahí en los cuadernos de Nubo, se lo preguntaban sobre, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, eh, hay que hacer algo. Y decía, no, pero si esto es un problema de privados. Si un chileno, una empresa chilena, un banco chileno quiere endeudarse en Estados Unidos con un banco norteamericano y un privado quiere pedir prestado y otro privado le presta, eso no es un problema público.
Eso no es un problema nuestro, eso no es un problema de Estado, eso no es un problema de política económica. Eso es un problema entre privados y que se soluciona entre privados. Imagínense lo que pasó en agosto y después. El PIB cayó 20 puntos porcentuales. Chile tuvo la peor crisis del 82 de toda América Latina y de hecho de todo el mundo. El PIB trimestral entre el tercer trimestre del 82 y el cuarto del 83 cayó en 20 puntos porcentuales. El desempleo subió más de 30, en fin, todo eso está muy bien analizado ahí en las cartas de Don Hugo. En ese sentido, lo interesante es que el grado de ignorancia en teoría económica de los Chicago Boys es algo que realmente es sorprendente y algo que deberíamos escribir. Porque, por ejemplo, de Castro, todos los años que yo estuve en la Escuela de Economía de la Católica, nunca dio un curso, nunca dio un profesor pagado por la universidad, nunca hizo un curso, nunca presentó un paper, un seminario, nunca hizo un comentario a la presentación de otros en esos seminarios. O sea, el grado del simplismo teórico y el fundamentalismo que tenía, que reemplazaba todo lo que tenía que ver con el conocimiento, era algo realmente sorprendente. Y la otra cosa, para terminar, lo otro que caracterizaba de Castro era el odio al pasado. O sea, lo que él quería hacer era borrar toda huella del pasado sustitutivo de importaciones, toda huella de lo que había hecho la política económica anterior. Y en ese sentido, si uno mira el programa de ellos, es exactamente lo que era el programa anterior, multiplicado cada cosa por menos uno. Era un programa económico que era para deshacer aquellas cosas que se habían hecho en el periodo anterior, con todos sus errores y con todos sus logros, que la cosa era deshacerlo. Y aquí sí que termino, una cosa que a mí me interesa mucho, es por qué el grupo de los Chicago Boys eligió a De Castro como su líder. Desde la universidad, pues él fue el decano de la facultad y después cuando entraron al gobierno, él fue el que fue ministro de Economía y después el ministro de Hacienda. Porque entre los grupos de Chicago había, por supuesto, diversidad. Estaba Mario Corvo, el hermano de Vittorio, un tipo de la inteligencia de los Corvos y un conocimiento muy grande. O sea, habían otros que realmente tenían un conocimiento de lo que se hacía, habían otros, bueno, Ricardo French, por supuesto, hubiera sido fantástico, pero era de otra política nacional. En fin, o sea, ¿por qué estos grupos fundamentalistas encuentran que aquel que es el más fundamentalista de todo, el más simplista de todo, y de una forma el más ignorante, en teoría, en este caso teoría económica de todo, porque ese es el que toma el rol de liderazgo dentro del grupo? Es algo de la psicología social que yo obviamente no entiendo mucho, pero que ahí hay un tema que sería muy interesante discutir. ¿Por qué el grupo de Chicago, ellos mismos eligen dentro de ellos al más fundamentalista, al más simplista, al más ignorante de teoría económica, como su líder, tanto en la universidad, decano, como en el gobierno, el ministro que lleva adelante las transformaciones? En fin, perdone que me alargué tanto, pero es que es realmente un honor poder conversar en esta reunión y saludar a don Hugo. Muchas gracias, José Gabriel, como siempre, y con tus palabras cerramos esta histórica reunión en el Auditorio Salvador Allende de Senda. Ay, vaya, mira. Ah, ya. White second. Okay. Pocas.